La maldición de los Whitmore. Hay lugares en el mundo que jamás deberían ser revisitados. Casas que no deberían ser habitadas, puertas que nunca debieron ser abiertas. Esta es la historia de un hombre que ignoró todas las advertencias, y al hacerlo, desató algo que jamás debió haber sido liberado. Su nombre era Samuel Whitmore. Y esta fue la última decisión que tomó antes de desaparecer para siempre. En la vasta penumbra del tiempo, entre los anales de los relatos más inquietantes, se oculta una historia que, de no haber sido registrada con detalles verídicos, bien podría haber sido desechada como un mero delirio de la mente febril. No obstante, los documentos y testimonios persisten, resistiendo la erosión de la incredulidad. Fue en el año de nuestro infortunio, en una casa antaño opulenta pero ya para entonces en ruinas, donde se desarrollaron los hechos que habrían de atormentar para siempre a aquellos que se vieron envueltos en ellos. En el otoño de 1873, un hombre de edad avanzada, conocido como Samuel Whitmore, retornó a la mansión de su infancia, situada en las profundidades de los bosques de Massachusetts. Su vida había sido larga y plagada de tragedias que se rehusaban a desvanecerse en el olvido. De su familia, otrora ilustre, solo quedaban sombras y un apellido que aún evocaba murmullos entre los lugareños. Los Whitmore habían sido prósperos mercaderes y estudiosos del esoterismo, pero con el tiempo la fatalidad se cernió sobre ellos con una persistencia maligna. La casa, una estructura decadente de madera ennegrecida y ventanas astilladas, yacía en un claro del bosque, como si la propia naturaleza intentara asfixiar su existencia. El camino que llevaba a su entrada estaba invadido por la maleza, y las puertas rechinaban con un lamento casi humano al ser abiertas. Samuel, con un gesto de resignada melancolía, penetró en la oscuridad del vestíbulo, dejando tras de sí el último atisbo de luz crepuscular. Aquel retorno no era fruto del capricho ni de la nostalgia. Había llegado hasta allí con un propósito: esclarecer los eventos que, medio siglo atrás, habían destruido a su familia. Su padre, un hombre de ciencia obsesionado con las fuerzas que yacen más allá del entendimiento humano, había desaparecido en circunstancias extrañas, al igual que su madre y sus hermanos. Todos los intentos por explicar su paradero fracasaron, dejando tras de sí únicamente leyendas y rumores de una entidad que moraba en las entrañas de la mansión. Las primeras noches en la casa fueron inquietantes. Samuel era testigo de sonidos perturbadores que parecían emanar del subsuelo, un crujir constante, como si algo reptase bajo los cimientos. Las sombras danzaban con formas imposibles bajo la luz mortecina de las velas, y el viento que se filtraba a través de las grietas susurraba su nombre con una malevolencia burlona. La mansión poseía un sótano al cual ningún miembro de la familia había osado descender desde la desaparición de su padre. Samuel, armado con una lámpara de aceite y un coraje alimentado por la desesperación, decidió enfrentar aquello que la casa ocultaba en sus entrañas. Los escalones, cubiertos de polvo y hollín, crujieron bajo su peso mientras descendía hacia la negrura insondable. La atmósfera allí era densa, cargada de un hedor añejo que evocaba la muerte. Al proyectar la luz de la lámpara por la estancia subterránea, sus ojos se toparon con algo que hizo que su corazón se encogiera en su pecho: una puerta de hierro, sellada con símbolos cuyo significado escapaba a su comprensión. Sin embargo, lo más aterrador no era la puerta en sí, sino la presencia inequívoca de arañazos profundos en su superficie, como si algo, desde el otro lado, hubiera intentado escapar. Esa noche, Samuel encontró en la biblioteca un antiguo diario de su padre, olvidado en un cajón sellado. Sus páginas estaban llenas de símbolos y anotaciones frenéticas que hablaban de un ser que habitaba más allá del velo de la realidad. Su padre había intentado comunicarse con esa entidad, y en su obsesión, había abierto un portal que nunca debió haber sido tocado. Entonces, un golpe sordo resonó en el sótano, como si algo, desde las entrañas de la casa, hubiera respondido a su descubrimiento. El crujir de los escalones, que él pensó que solo existía en su mente, comenzó a hacerse más real. Y la voz, esa voz gutural y distorsionada, pronunció su nombre. Con un temblor en las manos, Samuel descendió una vez más, decidido a poner fin a aquel misterio. El aire del sótano era más pesado que nunca, impregnado con el olor de la muerte y la podredumbre. La puerta de hierro parecía vibrar levemente, como si algo estuviera esperando al otro lado. «Ábrela», susurró la voz desde el otro lado. El impulso de abrir aquella puerta maldita era más fuerte que su miedo. Con una fuerza que no sabía que poseía, rompió el sello de hierro y empujó la puerta, que se abrió con un estrépito que resonó en toda la mansión. Más allá de la puerta no había un simple cuarto subterráneo.
Era una vasta cámara oscura, con paredes cubiertas de símbolos que se retorcían ante sus ojos, moviéndose como seres vivos. En el centro, sobre un altar de piedra, yacía lo que quedaba de su padre. Samuel se acercó, horrorizado al ver la figura esquelética de quien una vez fue su progenitor. Sus ojos vacíos lo miraban sin verlo, su boca abierta en una mueca de terror eterno. Pero cuando Samuel extendió la mano temblorosa para tocarlo, la sombra detrás del altar cobró forma. Un ser indescriptible, cuya silueta parecía fundirse con la oscuridad misma, se alzó sobre él. No tenía rostro, solo un abismo donde deberían estar sus ojos. Samuel sintió el frío de la muerte recorrer su espalda cuando escuchó la voz por última vez. Bienvenido, Samuel. Has llegado para ocupar el lugar de tu padre. Los lugareños nunca volvieron a ver a Samuel Whitmore. Algunos afirmaban haber escuchado gritos provenientes de la mansión en ruinas, pero nadie se atrevió a investigar. Años después, la casa se convirtió en un sitio maldito, un lugar donde nadie osaba acercarse. Sin embargo, hay quienes juran que, si uno se aventura demasiado cerca de las ruinas, puede ver una figura en la ventana. No es el padre de Samuel. No es Samuel. Es algo más. Algo que aguarda en la oscuridad, esperando.